¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes, en el que se han registrado más de 50 nuevos contagios en Elche. La Consellería de Sanidad ha notificado 54 nuevos positivos en el municipio, 6 en Santa Pola y 2 en Crevillent. En la UCI sigue ingresado uno de los jóvenes ilicitanos del brote de coronavirus de Mallorca en estado grave. El Fórum Labora ofrece 74 puestos de trabajo. Mañana se celebra en Elche el Fórum Conecta Labora, que ofrecerá 74 puestos de trabajo y talleres de orientación. 20 empresas realizarán entrevistas para cubrir diferentes ofertas de empleo. El conseller de Hacienda en Elche Noticias. Vicent Soler, el conseller de Hacienda, estará esta noche en Elche Noticias para avanzar la llegada de los fondos europeos a Elche y la acogida que han tenido en el municipio el resto de convocatorias frente a la crisis económica derivada de la pandemia. En los deportes, operación salida en el Elche. 4 jugadores acaban contrato mañana y el club tiene una opción de compra sobre Johan Mojica. El lunes comienza la pretemporada para los franjiverdes. Los contagios por coronavirus se siguen registrando en el municipio. La Consellería ha notificado en la actualización de hoy martes 54 nuevos positivos. Supone un descenso si se compara con los datos del pasado viernes. Aún así, sigue siendo una cifra más elevada que en las semanas anteriores. Algunos de estos nuevos contagios provienen del brote que se ha registrado tras un viaje de fin de curso a Mallorca, que además ha dejado a uno de los jóvenes ingresados en la UCI en estado grave. Según datos del coronavirus actualizados por la Generalitat Valenciana, Elche registra 54 nuevos casos positivos, 6 en Santa Pola y 2 en Crevillent desde el pasado viernes. Los casos detectados, según Sanidad, confirman que el 52% de los contagios corresponden a jóvenes de entre 15 y 29 años. En concreto, el 29% de los positivos son entre edades comprendidas entre los 20 y 29 años, mientras que el 23% se localiza entre los 15 y los 19 años. El 13% de los casos son entre los 30 y los 39 años, mientras que el 14% corresponde a la franja de edad entre los 40 y los 49. En cuanto a la situación hospitalaria, continúa ingresado en UCI del Hospital General el joven que viajó a Mallorca en un viaje de fin de curso. Esta mañana se ha reunido la mesa interdepartamental para seguir avanzando en la desescalada en la comunidad. El presidente Ximo Puig ha anunciado que se mantienen las restricciones en la hostelería, el ocio nocturno y los aforos en establecimientos, y además ha adelantado en cuanto al proceso de vacunación que a partir de la semana que viene se empezará a vacunar al grupo de entre 39 y 30 años si hay dosis suficientes. Las restricciones seguirán como hasta ahora al menos 2 semanas más, hasta el próximo 15 de julio. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión que ha mantenido con la mesa interdepartamental, donde se ha decidido mantener las actuales restricciones en hostelería, ocio nocturno y aforos en diversos establecimientos. Ximo Puig ha corroborado que el final del toque de queda, del perimetraje y de la mascarilla en exteriores, unido a la recuperación de las reuniones sociales y del ocio nocturno, ha provocado un aumento importante del número de casos. El objetivo ahora, según Puig, son los jóvenes. En la comunidad hay 20 menores de 34 años ingresados en hospitales, entre ellos el joven de Elche de 18 años que se encuentra en la UCI por COVID tras el viaje de fin de curso a Mallorca. Puig ha insistido en la necesidad de que no nos quitemos la mascarilla si estamos con más gente mientras avanza la vacunación. El presidente ha indicado que la semana que viene llegarán vacunas para el grupo de entre 30 y 39 años y que si hay dosis suficientes, la idea es comenzar a vacunar a los menores de 30 ya en agosto y que el 9 de octubre la inmunidad de grupo sea una realidad. De la prudència de cada un i de viure l'estiu amb una alegria responsable depèn l'eixida definitiva d'esta crisi. Per això mateix, la vacunació dels joves és ara una prioritat i anem a accelerar al màxim tot el procés de vacunació. En les zones bàsiques rurals ja s'està vacunant a la franja d'edat de 30 a 39 anys. I avui els anuncie que a partir del proper dilluns començarà a vacunar-se als joves de 30 a 39 en tots els llocs, en tots els pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. És a dir, 12 dies abans d'allò que estava previst. Y una de las flexibilizaciones que se ha aplicado este fin de semana en las restricciones contra el coronavirus es el de la obligatoriedad en el uso de la mascarilla al aire libre. Sin embargo, todavía hay personas que prefieren llevarla puesta. Sobre esto hemos preguntado hoy en la calle. Hombre,
Yo sí, yo pienso que para mí es favorable, no sé, porque sudo mucho y me molesta, en verano sobre todo. ¿Y qué crees? Si prefiere Yo quitar? hasta ahora la llevo, mañana ya Dios dirá. De momento prefiere... De momento prevengo, sí. Yo lo veo razonable, ya ha pasado un tiempo razonable y ya se puede quitar. Yo no me la quito porque no me molesta. Prefiere Yo, cuando hay gente me la pongo, cuando no me la quito. ¿Se le ha hecho raro ver a la gente sin mascarilla? Pues no debiéramos porque la cosa no está para quitárnosla, pero como da tanta calor, no la quitamos. Yo, como estoy vacunada ya, aunque tengo que llevar cuidado, pero estoy vacunada, entonces yo que sé, parece que te da más tranquilidad, ¿no? ¿Le resulta raro ver a la gente sin la mascarilla? Totalmente, totalmente. Ahora digo, madre mía, pues si a esta no la ha saludado, no la ha saludado en un año, ni ella a mí, porque no nos conocíamos. Sí, O sea, la verdad que bastantes. Y ahora me siento rara porque todo el mundo lleva la mascarilla y no entiendo por qué. Bueno, yo creo que es importante llevarla todavía porque todavía está mucho el COVID por ahí y yo, por supuesto, la voy a llevar. ¿Prefiere prevenir? Sí, mejor prevenir que no curar porque la cura es bastante mala. El Centro de Congresos acoge mañana el Fórum Conecta Labora, durante el que se ofrecerá de forma semipresencial 74 puestos de trabajo a través de 20 empresas participantes que acercarán los servicios de empleo que ofrecen las administraciones públicas valencianas. También se impartirán talleres de orientación laboral y empleabilidad. El Fórum Conecta Labora llega mañana a Elche con el objetivo de acercar a la ciudadanía los servicios de empleo que ofrecen las administraciones públicas valencianas. Las personas inscritas podrán participar en los procesos de selección de personal que realizarán las empresas asistentes, además de realizar diversos talleres orientados a mejorar su empleabilidad. Concretamente, en este fórum, 20 empresas realizarán entrevistas de trabajo para cubrir diferentes puestos ofertados a través de la web del Fórum Conecta Labora de Elche. Este fórum tiene como objetivo divulgar los servicios de Labora, acercar y poner en contacto a las personas con empresas y, por último, dotar de estrategias a las personas asistentes para conseguir empleo. Para garantizar la seguridad de las personas asistentes al evento, se realizará un formato semipresencial con la finalidad de dar el mayor servicio a la ciudadanía. El foro presencial tendrá lugar en el Centro de Congresos de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde. En el formato virtual, la programación se prolongará hasta las 6 de la tarde. Más de 500 personas se han inscrito ya para participar en los distintos talleres de orientación laboral y empleabilidad. Retomamos el trasvase Tajo Segura. Esta mañana se ha celebrado la Mesa Provincial del Agua, donde la Diputación ha adelantado que presentará alegaciones contra la decisión del Gobierno de recortar en el envío de agua. La institución y los regantes no descartan movilizaciones para defender esta infraestructura. La Diputación de Alicante alegará contra el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, tal y como ha anunciado esta mañana el presidente de la institución, Carlos Mazón, tras participar en la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua. En esta reunión se ha abordado el documento que conllevará, según los técnicos, una merma de los caudales para el trasvase de 146,5 hectómetros cúbicos al año en el horizonte de 2027, motivado principalmente por el aumento de los caudales ecológicos. Mazón no ha descartado presentar un recurso contencioso administrativo si finalmente el plan impulsado por el Gobierno sale adelante, además de salir a la calle para defender de manera clara y contundente el trasvase. La Diputación convocará asimismo de forma urgente la Comisión Técnica del Agua, que se reunirá en los próximos días. Carlos Mazón ha apuntado que los caudales ecológicos del Tajo son compatibles con los caudales ecológicos del Segura y ha hecho un llamamiento a la razón, al sentido común y al diálogo al Gobierno de Castilla-La Mancha. Nosotros queremos anunciar que vamos a alegar a ese borrador del plan hidrológico. Quiero decir que una vez más la razón nos asiste, no es una pataleta, no es una queja de territorio, no es una medida de insolidaridad, ni es un agravar el cambio climático, todo lo contrario. Esto va para frenar el cambio climático, esto va para favorecer la sostenibilidad, esto va para favorecer el medio ambiente. Nosotros también tenemos caudales ecológicos, nosotros también defendemos nuestros caudales ecológicos y seguimos pensando que son compatibles los caudales ecológicos del Tajo y los caudales ecológicos del Segura. Lo seguimos pensando. Creo que lo hemos demostrado suficientemente y particularmente yo ya me estoy cansando no solamente de las mentiras, sino de las medias verdades. No se puede decir que el trasvase va a seguir cuando del grifo solo caen gotas.
Las gotas caen cuando ya se ha cerrado el grifo. Y aquí se está en un proceso irreversible de cerrar definitivamente el grifo. Cada mes que pasa, cada decisión que se toma, se nos va cerrando más el grifo. Ya no nos vale con que nos digan que el trasvase es irrenunciable, porque si necesitamos un bidón todos los días, si hemos dicho con esfuerzo y con gran amortización, con gran utilización y con gran renuncia, pasar de un bidón al día a un cubo, no se nos puede decir que de un cubo a una gota al día, eso es que el trasvase sigue, porque eso significa que no más allá de 4, 5 o 6 años el trasvase se va a morir. Comercio anima a la compra de proximidad. En estas rebajas de verano, el concejal Felip Sánchez ha pedido a la gente que deje de lado la compra online y se acerquen a las tiendas de barrio para fomentar la recuperación comercial tras la pandemia. El concejal de Comercio, Felip Sánchez, ha presentado la campaña Shopping Els, con la que pretende animar a la ciudadanía a comprar en el comercio de proximidad durante las rebajas de verano que comienzan esta semana. Desde la Concejalía de Comercio quieren fomentar el acercamiento a las tiendas locales, en las que, según Sánchez, existe una oferta inmensa y cercana disponible tanto en los barrios como en las pedanías de la ciudad. El edil ha señalado que con esta campaña buscan que la gente abandone la compra online y se anime a consumir productos de proximidad para fomentar la recuperación econòmica i superar les limitacions ocasionades per la pandèmia. I per això hem començat esta campanya que anima a la gent precisament a que abandone en aquestes rebaixes, a que deixi un poquet al costat el que seria la compra online, per això dient lo de deixa el home net, i que practique més l'anar de tendes, l'entrar als comerços de proximitat, el que té al costat de casa, el que pot trobar-se en el nostre centre històric comercial, és a dir, el que practique el Shopping Els. En lo cultural, el Festival de Guitarra retoma la normalidad en su 23 edición. El evento tendrá lugar del 24 al 31 de julio en la Sala Cultural La Llotja y contará con clases magistrales, conferencias y concursos. El Festival de Guitarra Ciudad de Els vuelve con su edición número 23. El evento tendrá lugar del 24 al 31 de julio en la Sala Cultural La Llotja y contará con clases magistrales, conferencias y concursos, ya que el año pasado, con motivo de las restricciones sanitarias, solo se pudieron programar 3 conciertos. Este año volverá a celebrarse en la Sala Cultural La Llotja debido a su amplitud, lo que garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Los cursos de interpretación que se ofrecen cuentan con artistas tan importantes como Álvaro Pierri, Margarita Escarpa, Pedro Mateo González o Pedro Jesús Gómez. Casi todos son gratuitos, a excepción del de Andrea De Vitis, Pedro Jesús Gómez y el de Álvaro Pierri y Juan Carlos Chornet. Los cursos tendrán 15 alumnos como máximo y el objetivo es que en las clases puedan ver distintos lenguajes guitarrísticos y de culturas de otros países. Las entradas e invitaciones se solicitarán en lomasticket.com. La concejala de Cultura, Marga Antón, ha destacado la importancia de la vuelta del festival, ya que el año pasado tuvieron que adaptar las actividades y reducirlas a únicamente 3 conciertos. Aquest any hem pogut recuperar la normalitat i tindrem l'ocasió de recuperar les classes magistrals, les conferències i els concursos. L'any passat, per la pandèmia, no es van poder realitzar, sobretot perquè aquests cursos, conferències i classes sempre tenen alumnes estrangers o de espanyols però que viuen en províncies que estan lluny i en el tancament perimetral i en les dificultats que havia per a viatjar l'any passat no se van poder dur a terme. També este any també serà en la sala La Llotja perquè dintre dels espais escènics és l'espai que ens permet un major aforament i també seguir les mesures de seguretat i higiene d'una forma més efectiva. Esta mañana se ha reunido el conseller de Hacienda, Vicent Soler, con el alcalde de Elche, Carlos González, para valorar todos los recursos económicos que se han puesto en marcha por parte del gobierno valenciano hacia los diferentes ayuntamientos. Tenemos la oportunidad de charlar esta noche en Elche Noticias con el conseller de Hacienda, con Vicent Soler. Bona nit. Hola, ¿qué tal? Bona nit. Vamos a hablar precisamente sobre uno de esos últimos planes, esos últimos recursos que se han movilizado hacia los ayuntamientos, ese plan Resistir Plus, al que se ha podido coger uno de los sectores más afectados aquí en la ciudad, como ha sido el sector del calzado y los componentes. ¿Cuál ha sido la respuesta hacia esta convocatoria por parte de las empresas? Pues la verdad ha sido bastante buena. No sabemos aún en términos cuantitativos cuánto llegará, porque esto tenemos que hacer un perfil para cada una de las empresas solicitantes y tiene que ver con el informe que nos haga la agencia tributaria sobre la caída del negocio.
pero en principio, en cifras así globales, tenemos que de las 13.848 solicitudes que ha habido en toda la Comunidad Valenciana, 5.982 han sido para la provincia de Alicante, un 43,19%, y en concreto para la ciudad de Elche, 746 solicitudes, es decir, un 5,38, 5,40, ¿no? Que no está nada mal. Por otra parte, eso responde y además confirma la tesis nuestra de que los 95 ENAE, los 95 sectores que el Ministerio puso sobre la mesa, se tenían que adecuar a la realidad valenciana. La realidad valenciana, tenemos una estructura productiva singular y el caso de Elche es bastante representativo y por eso incluimos el tema del sector del calzado. Entonces, y son parte de los beneficiarios de todo esto. ¿Cuándo van a comenzar a pagarse estas ayudas? Pues ya seguramente ya el trámite de solicitudes ya se ha acabado. Ahora hay dos tramos, un tramo que es para la gente que paga sus impuestos por lo que llamamos módulos, que las ayudas son bastante fáciles de obtener, hasta 3.000 euros. Yo creo que eso, finales de semana, principio de la semana que viene, ya podrán comenzar a pagarse las ayudas. Y luego tenemos el otro tramo, que es para el resto de empresas, que van de la obtención de una ayuda mínima de 4.000 euros hasta 200.000 euros, que es la parte del meollo de todo esto, que aún no podemos concretar porque, insisto, necesitamos una información que no tenemos, que es la que nos dará la agencia tributaria. Se han movilizado muchos recursos a lo largo de este año y medio de crisis. ¿Hay posibilidad de mover más recursos, de elaborar más planes de ayudas económicas a los sectores afectados, que siguen estando afectados, aunque la actividad poco a poco va tomando la normalidad? Sin duda alguna, sobre todo porque yo no sé, porque aún no lo sabemos, si esos 647 millones que tenemos adjudicados en la Comunidad Valenciana en esta primera tanda van a cubrirse. No lo sabemos porque, por supuesto, que los 647 millones los queremos. Queremos que lleguen a las empresas valencianas de todo tipo y, por lo tanto, si esta primera tanda no llega a los 147, pondremos otra segunda tanda para repartir lo que quede, porque queremos que llegue a todos los que lo necesitan. Es verdad que por razones obvias el dinero público siempre es limitado, ¿no? Si hemos ido para las preferencias hacia quien peor lo ha pasado, pero ese peor lo ha pasado todo relativo. Podemos ir bajando el listón hasta llegar al máximo porque hay muchos sectores tocando. De todas maneras, esta crisis ha sido una crisis rara. Primero porque no tiene origen económico, tiene un origen fuera de la economía, que es la sanidad, pero además porque han habido reacciones muy diversas, excepto los 2 primeros meses fueron hecatómbicos. La verdad es que luego, diríamos, ha habido sectores que se han recuperado bastante bien y hay otros que no. Por ejemplo, todos los negocios tienen que ver con los contactos sociales, todo el tema de bares, restaurantes, hoteles, lo que llamamos Horeca, pues lo han pasado mal y aún lo están pasando mal. ¿Por qué? Porque su negocio es el contacto social, que la gente se encuentre, y naturalmente esos pueden ser origen de contagio. Han habido una restricción muy grande. Pero hay otros muchos que no, que ha ido bien, incluso ha ido mejor. Esta crisis ha sido en forma de K. Ha habido sectores que han ido bien, sectores que han ido... A esos de aquí, los que han ido mal, es los que nosotros estamos especialmente preocupados. Por lo que queremos es que todas las empresas que estaban bien que eran viables antes de la pandemia, lo sean ahora. Y además lo hagan con fuerza, que se recuperen, porque con esto van los intereses de todos. Todas las operaciones que hemos hecho, el plan paréntesis, plan resistir, fíjate en el concepto, resistir el tramo es tan terrible para que puedan recuperarse. Nosotros no queremos financiar empresas zombie, no, pero es que hay muchas que no son zombies, son sencillamente empresas que han sido atacadas de manera cruel por la pandemia, ¿no? Y eso es lo que queremos poner de relieve, que las administraciones públicas estamos para ayudar, y eso es un bien público. Ayudar a las empresas privadas es un bien público si con eso lo que conseguimos es que los niveles de recuperación económica sean activos
yo creo que en el segundo semestre de este año lo serán. Enseguida hablamos de también los fondos europeos para la recuperación, que son muy esperados también por parte de los ayuntamientos. Comentaba que es una crisis sanitaria que tiene una derivada económica. ¿Cómo ha sido gestionar esta crisis, esta parte económica de la crisis? Porque ha habido que reformular los presupuestos que en un inicio iban destinados a un asunto y ha tenido que darse una cobertura social muchísimo más amplia. ¿Cómo ha sido enfrentarse a esta crisis económica? Pues ha habido noches que no he podido dormir porque en abril, mayo del año pasado es que yo veía la caja vacía y las necesidades eran totales. Imagínate que había que comprar EPIs en China aquello era un mercado especulativo, había que ir con dinero por delante, etcétera, etcétera. Cuando llamamos a la puerta del Ministerio de Hacienda hubo una magnífica recepción por parte de la ministra, porque dijo, el problema de ahora es de liquidez. Entonces, todo lo que teníamos que recibir en meses posteriores se avanzó más de 3.000 millones, con lo cual pudimos hacer frente a esta situación. ¿Qué pasó en el segundo semestre del año pasado? Que ya no era un problema de liquidez, era un problema de recursos, porque parte de los recursos que teníamos que utilizar en el segundo semestre se habían utilizado en el primer semestre. Y entonces apareció dos cosas muy importantes. En primer lugar, un hecho inédito en la España autonómica. Es que 16.000 millones fueron a parar a las comunidades autónomas, que eran las que estaban en el frente de lucha, porque ¿a qué se dedican las comunidades autónomas? A la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a todo lo que estaba incandescente en medio de la pandemia. 16.000 millones no reembolsables, eso no se había dado nunca. Dinero que no vamos a devolver, que lo tenemos para gastarnos. Y esto fue fundamental para el segundo semestre. Con eso pudimos hacer frente a los gastos en el sentido que tuvo. Pero es que además, en julio, no sé si recordarás, Polonia y Hungría finalmente aceptaron el plan de recuperación económico europeo, con lo cual nosotros ya en agosto ya sabíamos que habría un plan de recuperación, y en ese plan de recuperación, que tenía dos bases, una que luego vimos con claridad que era justamente para hacer frente a las necesidades inmediatas, que era el plan REACT, que tuvimos la posibilidad de trabajar con él, 1.250 millones, no sabíamos cuándo llegaríamos, pero nosotros ya pusimos 400 y pico millones en los presupuestos de este año, avanzamos el tema. Y luego teníamos también la posibilidad de que los planes de rehabilitación, de recuperación de resiliencia, que eran mucho más, porque llegan a ser prácticamente 140.000 millones en el caso de España, eso tampoco había tenido nunca precedentes en la historia europea, pues podamos echar mano de eso para la consolidación de la recuperación. Pero atención, estos fondos, no el REACT, que es para lo inmediato, ¿no? Estos fondos tienen una virtud muy importante, y es que Europa toma nota de cómo lo vamos a hacer. Porque no solamente recuperarnos, es aprovechar la crisis, o la salida de la crisis, para cambiar el modelo económico. El mundo ha cambiado, la geografía económica del mundo ha cambiado, lo que hacíamos nosotros ahora lo hace Asia más barato. Nosotros tenemos que poner ingredientes, pero no solamente conformando sectores nuevos de actividad, sino con los sectores tradicionales, por ejemplo, el calzado, tiene que plantearse estrategias competitivas las empresas que sean capaces de quedarse con las partes del valor añadido de todos los procesos de producción más interesantes, ¿no? Y todo eso se ha de hacer desde la proyección de un cambio de perspectiva en la gestión empresarial. Y en eso queremos estar al lado de las empresas. Queremos ayudar a ese cambio de perspectiva, porque claro, la gran empresa se lo puede hacer con medios, pero la pyme es muy fácil de decir lo que estoy diciendo yo, pero no es fácil de hacer, porque hay que cambiar la cultura de la propia gestión empresarial. Y los recursos, necesitamos recursos tecnológicos, recursos de digitalización de todo tipo, recursos que tienen que ver con la comercialización, cambio de organización productiva, y todo eso queremos compartirlo con las empresas, porque en definitiva es compartirlo con la gente que tendrá puestos de trabajo a ser posibles, más estables, más retribuidos, mejor retribuidos, etcétera.
aprovechando que habla de los fondos europeos para la recuperación, ¿de qué manera se van a articular con los ayuntamientos? Que precisamente el Ayuntamiento de Elche pedía hace unos meses tener participación para poder destinar esos recursos económicos que ahora destina Europa. ¿De qué manera se va a articular desde el gobierno valenciano estos fondos europeos de la recuperación? Bueno, nosotros vamos, el presidente Puig, de acuerdo con el presidente Sánchez, todo se ha dicho de paso, hablan de un concepto que se está imponiendo últimamente, que es el tema de la cogobernanza. La cogobernanza, es que eso es muy importante. En un Estado compuesto como es el Estado español, que hay 3 administraciones, las 3 legitimadas por las urnas, cada una de ellas, es importante que colaboren, porque nadie sabe más que la otra, cada una sabe de lo suyo. Entonces, esa cogobernanza, entramos en la lógica que acabas de decir, es decir, quien mejor conoce el terreno son los ayuntamientos que están más cerca. Y a reglón seguido, las comunidades autónomas, que están, en el caso nuestro, es que somos muy municipalistas. De hecho, una buena parte del plan Resistir ha sido plan paréntesis, que hemos coparticipado con las municipalidades, con los ayuntamientos y el gobierno de España, ¿no? Porque además coincide todo esto con una perspectiva diferente de Europa. Esto es importante. Europa de ahora no es la Europa del año 2012. La Europa de ahora se ha planteado con claridad, yo creo con clarividencia, el hecho de que la situación de una crisis como esta, de estas características, como fue y no se hizo la crisis anterior, es de que ha de plantearse una estrategia, diríamos, de keynesianismo inteligente, es decir, ayudar al sector privado a salir del agujero, ¿no? Y esto lo está haciendo, yo creo que el plan europeo lo pone de relieve. Y aquí, por tanto, hay una concatenación de perspectivas, de acciones de todas las administraciones, desde Bruselas a Elche, al Ayuntamiento de Elche, pasando por Madrid y por Valencia, en el sentido de que todos estamos por lo mismo. Yo creo que eso multiplicará los esfuerzos de todos, para bien de los ciudadanos y de las empresas. Bueno, pese a que se están movilizando recursos, lo comentaba usted ayer, que esas ayudas del Gobierno frente a la COVID han ayudado a que el resultado económico patrimonial sea más positivo en el Gobierno valenciano que en ejercicios anteriores. Sigue existiendo una situación de infrafinanciación. Se ha pedido a la Comisión de Expertos que elabore un documento base para lanzar una propuesta valenciana. ¿En qué va a consistir esa propuesta? ¿Cuál es el modelo valenciano que se va a plantear al Ministerio de Hacienda para superar esta infrafinanciación? Bien, nosotros tenemos una estrategia que creo que será la posible. Nosotros tenemos una entre 17 comunidades autónomas. Es la que estamos peor, por tanto la que más nos pica el tema y la que estamos haciendo, nos movemos más, motivamos, vamos a Murcia, vamos a Sevilla, vamos a muchos, incluso a Mérida, que en teoría Extremadura está mejor financiada que nosotros per cápita. Bien. Nuestra estrategia es muy sencilla. Nosotros creemos que el conjunto de comunidades autónomas está infrafinanciado. El conjunto, es decir, se han atribuido a las comunidades autónomas, a todas y cada una de ellas, unas obligaciones costosísimas, la sanidad, la educación, etc. Y los recursos no han ido acompañando esta cesión de responsabilidades. Yo creo que el conjunto de comunidades autónomas está infrafinanciado. La cuestión es evidente. Si el conjunto, si la media lo está, imagínate comunidades autónomas como la nuestra, que está infrafinanciada respecto de la media. Por lo tanto, nuestra acción es plantear, como ya lo hicimos en el documento de los expertos de julio del 17, donde la lectura valenciana fue la lectura, no voy a decir que se impuso, pero bueno, bastante marcó las pautas, ¿no? Es hacer algo que sirva para todos, que todos mejoren, y que los que estamos peor mejoremos relativamente más para ponernos a la media, sin que nadie se perjudique. Esta sería un poco la tesis. Para eso hay que, como ya hicimos en el documento de los expertos del julio del 17, es hacer un movimiento en vertical de fondos que en definitiva no son del Gobierno de España ni de nadie. Esos fondos son del contribuyente, el que paga sus impuestos. Por lo tanto, lo que quiere el contribuyente es que a través de sus impuestos tengan los mejores servicios. Y los servicios que afectan a su vida cotidiana lo hacen los ayuntamientos y las hacen las comunidades autónomas, pues caramba,
que venga más dinero. Yo creo que se hace ese reparto en vertical diferente. En aquel momento se hablaban de 16.000 millones. Por eso he dicho que a lo mejor consolidando el fondo COVID del año pasado de 16 millones, pues eso sería un colchón ahí que permitiría luego hablar en horizontal entre comunidades autónomas sin dramatismo, porque podríamos asegurar que nadie iba a salir perdiendo, pero sí que podíamos mejorar lo que estamos peores. Este es un tratamiento novedoso respecto a lo que le pasó a Aznar o a Rodríguez Zapatero en el año 2002 y el año 2009, y creo que eso puede facilitar el pacto. Al menos esta es la perspectiva nuestra y es lo que tanto el presidente Puig como yo mismo en todas las mesas de negociación vamos a plantear. ¿Y confía que esa reforma de la financiación autonómica se pueda dar en esta legislatura? Porque recordemos que fue una de las condiciones que puso, por ejemplo, Compromís para investir presidente a Pedro Sánchez, y desde ese momento ha habido poco movimiento en este sentido. ¿Confían que se puede hacer en esta legislatura? Vamos a ver, no de casualidad, hay dos cosas muy importantes. Primero, el gobierno está en minoría, y segundo, ha habido una pandemia. Lo de la pandemia parece ser que se acaba. El gobierno en minoría no se acaba hasta que acabe la legislatura. Y entonces, si el nuevo sistema ha de ser una ley del Congreso de Diputados, o hay mayoría en el Congreso de Diputados, o nada, el gobierno puede presentar cualquier esquema, pero si el PP, el principal partido de la oposición, no da el ok, no habrá nuevo sistema de financiación autonómico. Cuando esto ha de quedar muy claro. Esto no hacer un papel bonito, hacer un papel pactable con el Partido Popular, que es el que tiene el mismo problema que el Partido Socialista. Tiene comunidades autónomas que lo miran el tema de una manera. Imagínate la diferencia entre Andalucía y Galicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que queremos es ese pacto que permita avanzar de verdad, que no creamos falsas expectativas. Yo creo que este movimiento inteligente por parte del presidente Puig de ir a hablar con el presidente Moreno Bonilla en Andalucía, o ir la semana que viene a Mallorca, hablar, que también es una comunidad autónoma infrafinanciada, de colores diferentes, de colores políticos diferentes, creo que es una manera, insisto, bastante lúcida para que se muevan las cosas de verdad, no para la controversia. Yo, como he dicho tantas veces, yo no estoy a favor, no estoy en contra de nada. Ahí se puede hacer todos los movimientos y todas las reivindicaciones que sean. Toda la épica que sea necesaria, pero que sea útil, la épica. Por tanto, reivindicación y diálogo. Reivindicación y negociación. Porque la reivindicación en sí mismo, si no tiene una salida a través de la negociación, puede crear más frustración aún. Y esto es lo que creo que es el esquema que en este momento estamos trabajando en la Generalitat. También es algo que es muy complicado de gestionar y de cambiar, porque es un modelo que viene de muchos años y hay mucho trabajo por delante, ¿no?, para poder reformular toda esta situación económica. Pero ha habido mucha faena también. Por ejemplo, los papeles que presentamos nosotros en las mesas de negociación son muy serios, muy rigurosos. Quizá jugamos más fuerte porque son muy sólidos nuestros papeles, están muy trabajados. Tenemos expertos muy buenos, tenemos una comisión de expertos de las Cortes Valencianas donde están los mejores especialistas en la materia, y nuestros papeles marcan mucho sendero, ¿no? Y yo creo que eso juega a nuestro favor. Ahora bien, eso no es suficiente. Lo evidente es que haya mayoría en el Congreso de Diputados, y para eso hemos de conseguir dos cosas. Primero, hacer una piña aquí. Si queremos hacer controversia partidista, siempre la podemos hacer. Que si esto, que si lo otro. Pues perderemos fuerza. Está clarísimo. Lo primero que vamos a hacer es cerrar filas aquí. Y tener que esto no es una controversia partidista. Es una controversia, o no controversia, una visión diferente de territorios. Porque unos parten de una situación financiera y otras parten de otra situación financiera. Si eso lo conseguimos, entonces nos zafaremos del gran debate partidista que hay en este momento, donde los grandes pactos de Estado no son posibles. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Todo esto, si zafamos de esta lógica y nos metemos en el diálogo entre territorios, del color que sea, quizá podamos salvar a este tema de los imponderables que da en este momento la política española. Eso también es otra visión importante al respecto, que creo que el presidente Puig, en la próxima conferencia de presidentes, va a plantear en estos términos, y yo creo que es la mejor manera. No digo que vaya a ramos de bendecir, no
nunca mejor dicho, en Elche. pero bueno, como mínimo haremos, yo creo que con esta estrategia podemos tener visos de que esto pueda conseguirse. Conseller, un asunto más, como decíamos, poco a poco se va retomando la normalidad de las agendas. Es el caso, por ejemplo, de la institución ferial alicantina, que retoma su agenda en septiembre. ¿Se ha encontrado ya un modelo solvente para este tipo de instituciones, para la institución ferial alicantina, para Feria Valencia? Vamos a ver, las dos tienen el mismo problema, con magnitudes diferentes, pero es el mismo problema. Y es que la situación parte de que al final, cuando se solucionan los problemas con la asunción de la deuda por parte de la Generalitat, siempre queda, tanto en IFA como en Feria Valencia, quedará siempre una cuenta deudora, una cuenta acreedora por parte de la Generalitat, que se ha de resolver. Entonces, eso, en el caso de IFA, si son 76 millones aproximadamente la deuda que se tenía con la Generalitat y los terrenos que van a poner en cuestión de la Generalitat, no aún hay una valoración definitiva, pero estará poco más de 50 millones, o sea, aún quedarán 25 millones por ahí que hay que devolver, es una cuenta con la Generalitat, una cuenta deudora con la Generalitat. IFA no puede volar si eso no se soluciona. Como no puede volar Fira Valencia, con los 400 millones que tiene por ahí, no pueden volar, eso se ha de solucionar. ¿Cómo? La lógica nos dice que lo que diga la Consellería de Economía es que la competente será, pero yo como consejero de Hacienda tengo que advertir que cualquier entidad ferial, si no se resuelve el problema de la deuda, no podrá volar, no podrá ir, no podrá ir adelante. Y entonces yo lo que planteo es que eso, ya lo hemos dicho en otras situaciones, como la salida de proyectos temáticos, el tema de la Ciudad de la Luz, todo ese tipo de cosas, o el tema del aeropuerto de Castellón y tantísimos otros sitios, lo que hemos hecho es que quede el asunto quede dentro del perímetro, diríamos, del sector público instrumental de la Generalitat, es decir, de empresas públicas, del sector de la Generalitat. ¿Por qué? Porque así podremos podemos convalidar la deuda, podemos plantear, por ejemplo, que en el caso de Valencia, que hay edificios inmobiliarios por valor de más de 500 millones, pues como han hecho una mutación de manial, el Ayuntamiento de Valencia pues pueda ser gestionado por un ente público. Todo eso lleva, al final, para no liar a nadie, a que desde nuestro punto de vista, solamente a partir de un ente, de una empresa, de un ente que esté en el sector público instrumental, se puede empezar a andar. Y luego ese ente, esa empresa o lo que sea, ya establecerá los criterios para trabajar con los sectores correspondientes y con los empresarios correspondientes. Pero esto, que es previo a todo, es decir, descargar de deuda al ente, solo se puede hacer en el ámbito del sector público instrumental de la Generalitat. Bueno, asuntos que se siguen trabajando por parte del Gobierno valenciano. Conseller, le agradecemos que haya estado esta noche aquí en Elche Noticias. Bien, a vosotros, y estoy contentísimo de estar a Elche. Muchas gracias.